Vamos introduciéndonos. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Tania Arboleda, del doctor Oscar Javier Maldonado y de la doctora Tatiana Andina. Este panel lo que quisimos como llevarlo a estos invitados con Tania Balbuena y con toda la directiva de ACPC, porque nos parece muy importante empezar a hablar de las políticas y sobre todo sobre las políticas de apropiación social del conocimiento que hacen parte de todo el tema de comunicación y de cómo se va a transmitir a la ciudadanía, que es finalmente quien hace toda esa parte de integración de lo que hoy queremos hablar. El profesor Oscar Javier Maldonado es director del Laboratorio de Métodos Digitales y de Investigación Digital del programa de Sociología de la Universidad del Rosario. Tania Arboleda, pues es consultora y es la directora de Lugar a Ciencia, una agencia especializada en apropiación del conocimiento. Y Tatiana Andina es directora de Salud Visible, es socióloga especialista en políticas públicas de la Universidad de los Andes. Así es, pues que ya estamos con Tatiana también. No ha entrado. Bueno, dice que tiene algunos vamos, técnicos. vamos avanzando. Esta mañana estábamos conversando con Tania Arboleda acerca de cómo llevar a cabo un panel sobre políticas públicas y comunicación. Entonces, viendo como las líneas las líneas de investigación en que están enfocados Oscar, Tatiana y Tania, queremos liderarlo a partir del documento de apropiación social del conocimiento que está próximo a lanzarse a través de MinCiencias. Entonces, quisiera comenzar con Tania. Tania, ¿cómo ves desde sus perspectivas el cubrimiento de la toma de decisiones y la política pública de ciencia, tecnología e innovación en los medios de comunicación? ¿Y cómo se ha ido enfatizando en los últimos años? Bueno, yo creo que es un universo muy grande, ¿no? El de pensar cómo se están cubriendo las políticas en CTI, en los medios masivos, tocaría hacer una indagación sobre estos asuntos, pero yo sí puedo plantear como algunos elementos que me parecen importantes pensando en aquella audiencia que puedan ser divulgadores o periodistas científicos que trabajan en medios. Considero que hablar de política científica a través de los medios implicaría conocer no solamente cómo se dan los procesos de producción del conocimiento en ciencia y tecnología, pero también cómo se construyen esas políticas científicas. Creo que, por ejemplo, en el caso de la pandemia, me dio la impresión en algunos medios que hubo una confusión sobre cuál es el papel tiene un Ministerio de Ciencia y Tecnología en estas circunstancias coyunturales tan extremas y que están ligadas a temas de salud, ¿cierto? Y cuál es el papel de una cartera en salud. Entonces ahí creo que ese tipo de precisiones faltaron o han faltado un poco en la cobertura de estos asuntos para saber cuáles son las competencias de una y otra cartera en términos de la política científica. Sobre que tendría que atender, cuáles deberían ser el lugar y las posturas o los instrumentos o los procesos o las dinámicas que desde un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación se deberían atender en procesos coyunturales como este, ¿no? Creo que la opinión pública eso todavía no lo tiene claro y creería yo que los periodistas y los comunicadores deberíamos tener mucha más claridad sobre quién hace qué en estas circunstancias. Eso es lo que podría decir por ahora en este punto. Ok, profesor Oscar, usted desde su perspectiva, ¿cómo cree que se cubren esta toma de decisiones? Gracias Pablo y Tania por la invitación. Bueno, digamos que básicamente yo partiría de entender las discusiones de política de ciencia y tecnología, y no solo en relación a medios de comunicación, sino también en relación a cómo otros grupos de interés con mucho poder la leen, como por ejemplo los políticos, los congresistas, empresarios y demás, como en dos ejes. Por una parte, lo que es la política de ciencia, tecnología e innovación como sector, o sea, como política sectorial,
con unas instituciones propias, que pues es MinCiencias, antes Colciencias, todo enmarcado esto que se denominaba por muchos años el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, ahora el Sistema Nacional de Innovación, en la que hay un sector de política pública, ¿cierto? Un sector con actores, un sector con políticas, un sector con estrategias, que rara vez, digamos, es cubierto como en su riqueza. Creo que hay un gran desconocimiento, no solo dentro de los medios de comunicación, sino también incluso y dentro de tomadores de decisión del sector CTI como sector específico, de su gobernanza, de sus problemas, de su historia. Entonces allí hay un problema, y ahí concuerdo mucho con lo que señala Tania en relación a lo que ha pasado con COVID, como que se generan muchas expectativas sobre lo que puede hacer un ministerio como, tan modesto como el de Ciencia, Tecnología e Innovación en comparación con otros ministerios, y otro eje que es ya la CTI como un asunto intersectorial. ¿Sí? Entonces, que ahí tal vez hay un cubrimiento mayor. Entonces, cuando hablamos de política de energía, política de salud, política de comunicaciones, en cada uno de esos sectores emergen constantemente problemas tecnocientíficos y problemas de gobernanza de ciencia muy importantes, y esos problemas, dependiendo, digamos, el medio de comunicación y dependiendo de los periodistas, pues muchas veces son abordados con mucha más profundidad, pero pues digamos que hay dificultades en establecer como las conexiones entre los dos. O sea, como digamos el asunto de la pandemia, las deficiencias que hemos visto, por ejemplo, en términos de infraestructura de salud, profesionales de la salud, el asunto, por ejemplo, ahorita de vacunas que va a ser tan interesante, patentes y demás, como asuntos, digamos, altamente tecnocientíficos que hacen parte del campo de la salud, se relacionan con la CTI como sector de política pública. Entonces, ¿qué puede hacer MinCiencias? ¿Qué pueden hacer los actores que lo conforman? Y creo que ahí hay un reto muy importante. Sí, pues precisamente antes de comenzar este panel, traigo a colación ese documento de lineamientos para la Política Nacional de Apropiación Social del Conocimiento, que en uno de sus objetivos principales es precisamente la consolidación de la sociedad para tener la capacidad de generar, innovar y generar y apropiar conocimiento y exigir las políticas públicas. Entonces quisiera un poco ahondar en el tema de este documento, ya que son ustedes parte también, asesores de la creación de esta línea, y cómo se va a integrar a que la sociedad tenga ese conocimiento y esa divulgación del mismo. Tania. Vale, una de las primeras cosas que yo diría es que si la búsqueda, o sea, una de las cosas que tenemos que tener claro en términos de las expectativas que podemos tener frente a este documento de política, quienes estamos interesados en estos temas, es lo que dice el discurso del documento y lo que es posible implementar a través de unas prácticas para que esto sea realmente se convierta en una política pública, o sea, que pase del discurso a las prácticas. En ese orden de ideas, cuando uno habla de un objetivo de democratizar el conocimiento y de que haya mayor participación ciudadana de la población en diversos sectores, en los procesos de toma de decisión y de coproducción, del conocimiento en ciencia, tecnología e innovación, ahí hay unos retos tremendos que tenemos que ver en qué medida se van a lograr materializar. Pero hablando de la relación entre comunicación pública de la ciencia, divulgación y periodismo científico y apropiación, o lo que puede plantear esta política, yo diría que hay para la expectativa de la comunidad de divulgadores y comunicadores, yo creo que hay un llamado a que hagan atención si las políticas públicas están del Ministerio de Ciencia y Tecnología están generando vías para que desde la comunicación haya una mayor democratización, es decir, qué instrumentos, qué recursos está entregando esta política para que los comunicadores y los divulgadores puedan hacer mejor su ejercicio. Por ejemplo, en términos de capacitación de comunicadores y divulgadores en estos temas. Entonces uno esperaría, por ejemplo, que haya, no que el ministerio interceda en los contenidos que deban desarrollarse en la esfera pública sobre ciencia, tecnología y la innovación, sino que desde una lógica de democratización del conocimiento, que promueva que haya más discursos
y conversaciones a propósito de ciencia, tecnología e innovación en distintos ámbitos de la esfera pública con distintos actores. Entonces, ahí yo creo que hay una cosa sobre la que hay que poner cuidado, porque en los años recientes lo que el ministerio ha hecho es enfocar con una estrategia que se llama Todo es Ciencia, recursos para producir contenidos. Y ahí hay un elemento que es complejo porque es que es el ministerio produciendo los discursos sobre la ciencia desde su mirada, desde la mirada de los actores que están ahí. Pero para una democratización del conocimiento real debería existir entonces recursos y convocatorias e incentivos que permitan que otros también participen desde sus lógicas en ese diálogo social. Entonces ahí es donde yo hago como esa conexión con el tema de las políticas de apropiación versus la comunicación en medios. Otro elemento que a mí me parece importante y lo reitero, es la formación de capacidades y desde una perspectiva de la apropiación, cuando uno habla de formación de capacidades es que aprendamos los distintos actores que participan en esos procesos de apropiación a cualificar nuestros lugares y nuestras maneras de hacerlo. Entonces eso implica que ojalá, yo creo que nosotros como país tenemos frente a otros países de América Latina, un retraso en la presencia de programas de formación en periodismo, divulgación y comunicación de la ciencia a nivel de la educación superior, frente a países como Brasil, México, Argentina. Y ahí creo que el ministerio podría jugar un papel fundamental en relación con mandar señales para que se promuevan programas de formación y de investigación en estos campos, ¿sí? Y no solo para formar a los comunicadores, a los divulgadores, a los periodistas, para formar también a los investigadores en cómo implementar procesos de apropiación en sus procesos de generación, de aplicación y de uso del conocimiento en los que participan. Y un tercer elemento me parece que es muy importante es diseñar, o sea, que los procesos de apropiación social del conocimiento nosotros tenemos que entender que requieren, como son muy contextualizados, es decir, la comunicación y la apropiación va a variar dependiendo del problema que se está atendiendo, de los tipos de actores que participan. Una cosa importante es que tanto comunicadores como investigadores de diferentes campos del conocimiento, como gestores de políticas públicas, como empresarios que quieran participar en estos procesos, como comunidades, entendamos que hay que meterle diseño a esto. El diseño hay que adaptarlo al problema. Y en ese sentido no tenemos recetas, tenemos que trabajar de manera colaborativa en los procesos en donde los distintos actores, comunicadores, investigadores, gestores, comunidades, empresarios, podamos estar en las distintas etapas de un proceso de producción de conocimiento o de apropiación o de aplicación del conocimiento. Ahí es donde yo creo que la política se puede pensar en términos prácticos. Por ahora me quedo ahí. Perfecto. Profesor Oscar, ¿usted cómo aborda o cómo ha pensado este documento podría aplicar para, sobre todo, crear eso, lo que nos decía Tania, ese diálogo entre la comunidad, entre la sociedad, los expertos y sobre todo la divulgación de la ciencia? Gracias, Pablo. No, pues en principio, digamos que una de las cosas más interesantes del documento y que hace parte de un esfuerzo de una comunidad académica cercana a la política pública, en la que he estado, por ejemplo, pues Tania Arboleda, Sandra Daza, Tania Pérez un tiempo estuvo trabajando. Hay un grupo, digamos, de personas muy comprometidas a problematizar esas relaciones ciencia y sociedad y situando la comunicación y situando un conjunto de problemas en el centro. Entonces, creo que ese documento, de alguna forma, pues sigue mostrando que hay una comunidad consolidada, una tradición, y que esa tradición se ha ido enriqueciendo en los últimos 10, 15 años por distintos actores, digamos, de diferentes sectores, sectores universitarios. Me acuerdo que incluso en las discusiones, pues, habían mesas, había representantes del sector empresarial, sectores, digamos, que habían mirado la ciencia y la tecnología muy desde el discurso de la innovación exclusivamente,
como desde la innovación productiva, que se dan cuenta que es necesario pues ir un poco más allá de eso. Y en ese sentido, digamos, la apropiación más que como la última colita del proceso de innovación o desarrollo de ciencia y tecnología, se vuelve casi como toda una perspectiva para hacer política de ciencia y tecnología, enfocada ante todo en la democratización del conocimiento y en el papel transformador e incluso emancipador que puede tener la ciencia, la tecnología y la innovación para la transformación de la realidad nacional. Entonces creo que esos elementos están ahí, pero comparto, estoy completamente de acuerdo con Tania sobre que pues hay unos elementos discursivos muy poderosos, pero que hay que aterrizarlos a las estrategias y los mecanismos que concretamente se pueden desarrollar. Estoy de acuerdo que hace falta, digamos, dentro de los programas de formación, mayores espacios para la formación de divulgadores, comunicadores, científicos, pero también tomadores de decisión y personas que estén dedicadas a lo de política pública. O sea, buena parte de los avances que ha habido en este tipo de materias ha sido porque existe también funcionarios públicos muy comprometidos que se han comprometido con estos temas y se han formado en los mismos. Entonces, tener espacios de formación es clave, pues no solo para tener mejores prácticas de política, sino también para tener un escenario de encuentro de diálogo entre investigadores, comunicadores, periodistas, tomadores de personas, digamos, en las instituciones del gobierno, científicos y demás. Pero también creo que otro elemento que es clave y por eso me parece muy chévere el encuentro que está pasando el día de hoy es toda la institucionalidad por fuera, digamos, de gobierno, que está muy enmarcada en institucionalidad de la sociedad civil y asociaciones profesionales, porque son, digamos, las asociaciones profesionales las que de alguna forma permite que haya una convergencia de esfuerzos y que haya una vigilancia y un diálogo con el gobierno. ¿Sí? Entonces, que estas políticas no queden únicamente circunscritas a un gobierno, a un plan de desarrollo, sino que haya algún tipo de continuidad y en tanto que haya una institucionalidad sólida, profesional, en este caso, por ejemplo, de asociaciones de comunicación, asociaciones de periodismo científico, es mucho más fácil, o al menos hay algún tipo de mecanismo que permite que esa política no quede en el corto plazo, sino que haya, digamos, una mirada de más mediano, largo plazo, que haya un diálogo en la construcción de política pública. Entonces, creo que esos elementos están ahí. Y finalmente, pues creo que algo que ha sido interesante, y bueno, han habido algunos casos complejos, la forma como se ha usado la apropiación social del conocimiento en relación, por ejemplo, a lo que ha sido regalías y en relación a nuevos mecanismos de financiación de ciencia y tecnología, pero creo que en este momento pues hay una gran, digamos, una comunidad mucho más descentrada de Bogotá y de Medellín, como de las ciudades más grandes, y hay una fuerte presencia regional. Entonces, a esos actores regionales hay que responderles también con mecanismos, ¿sí? Entonces ahí digamos que el asunto de la formación, el asunto de las convocatorias, el que digamos desde el gobierno central y desde el ministerio se den apoyos para fortalecer esos procesos regionales va a ser fundamental. Vale, muchas gracias. Los dos han coincidido en el tema de la formación para poder llegar a esa apropiación y poder manejar todo el tema de políticas en los diferentes medios y pues en las diferentes esferas donde están los actores que podrían conllevar a que ingrese a la sociedad también este tema de políticas y sean desde la misma sociedad civil, la opinión pública, los que exijan que los diferentes medios de comunicación puedan ser los divulgadores de las diferentes políticas y que entren ese conocimiento que podría llamarse experto y que se podría aterrizar más adelante sobre esta situación. Ustedes también hablaban sobre la institucionalidad, sobre la sociedad civil. Yo he venido escuchando desde hace unos 8 años, desde la Avanciencia, que la sociedad civil organizada se ha organizado también para poder exigir políticas públicas, la creación de MinCiencias, y ustedes desde su experiencia y lo que han visto, lo que han recopilado a través de todos los estudios que han realizado de apropiación, ¿cómo ven que la sociedad civil organizada sean los que exijan que la política pública sea expuesta en los diferentes medios y cómo hacerlo? ¿Cuál sería esa estrategia para hacerlo? Dani. Vale, bueno, pues en el caso del proyecto en el que yo participé desde Maloca con una primera versión de una propuesta para el Ministerio o para conciencias de lineamientos sobre apropiación, para la política de apropiación social del conocimiento, lo que nosotros, vuelvo al tema de la metodología,
lo que nosotros abrimos ahí fue un espacio para trabajar con actores en diferentes regiones, en talleres, en ejercicios participativos para entender cómo ellos estaban comprendiendo el tema de la apropiación y qué necesidades o intereses había alrededor de estos asuntos en términos de generar unas recomendaciones para el ejercicio de diseño de política pública. Entonces, el documento que actualmente se puso, que está pues en proceso de publicación por parte del ministerio, tiene esos insumos, ¿no? Entonces, pero claro, esos insumos están abiertos desde la posibilidad de lo que el ministerio permita en términos y abra como diálogo con actores de la sociedad para que participen en estos procesos de diseño de política pública. Ahí los procesos de participación fueron unos procesos de orden de consulta, no fue un proceso de coproducción y de que la gente de las comunidades y diferentes sectores se sentaron a redactar ellos mismos con inciencias el documento, pero sí por lo menos hubo un nivel incipiente de consulta en donde ya los investigadores que participamos en ese proyecto pues generamos un compromiso ético de que esas voces de los actores en las regiones permanecieran en la sistematización de los asuntos de interés que se convirtieron después en líneas estratégicas, en objetivos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es desde lo que un ministerio podría hacer de la mano de la comunidad de investigadores, como lo planteaba Oscar, pues que ha acompañado este proceso de desarrollo de las políticas públicas, incluyéndolo a él, pues en el diseño de la estrategia de apropiación de 2010, que fue un momento de giro, ¿no? De pivote importante en el desarrollo de estas políticas. Entonces, eso es lo que digo. Desde el punto de vista de las comunidades, pues la cosa es un poco más compleja en el sentido de que necesitamos también que la gente en las comunidades reconozcan qué es lo que estamos hablando. ¿De qué hablamos cuando hablamos de apropiación? ¿Sí? Entonces, necesitamos encontrar un diálogo y unos puntos, así las comprensiones sobre la apropiación del conocimiento sean muy diversas, porque este concepto no está estabilizado aún. Sí, creo que tenemos que encontrar espacios comunes de diálogo a propósito de este asunto. Y obviamente, pues en mi contacto que he tenido con comunidades locales, en particular con comunidades afrocolombianas en el sur del Valle del Cauca, ellos este tema lo tienen muy claro, sin necesariamente todo el tiempo estarlo llamando así, ¿sí? Entonces, el diálogo y la interlocución se da cuando estas comunidades buscan recursos para desarrollar sus proyectos que están ligados con su conservación del territorio, y ellos participan en convocatorias buscando recursos, ¿cierto? En convocatorias del Ministerio de Cultura o cuando se abren espacios en las convocatorias del Ministerio de Ciencia y Tecnología y otros entes reguladores como estos, y ahí se enfrentan a los diseños y a los requisitos de las convocatorias. Entonces ahí hay un primer choque porque los ministerios y sobre todo el Ministerio de Ciencia ha estado desde su antecedente con ciencias, ha estado acostumbrado a interlocutar sobre todo con actores del sistema de ciencia y tecnología institucionalizados y que pertenecen a las lógicas del conocimiento hegemónico, pero no se ponen todavía hay un camino por recorrer para lograr que los requisitos, los formatos sean adaptados a las necesidades y a las posibilidades de las comunidades, ¿sí? Entonces, puede haber mucha gente que esté excluida de esos procesos porque todavía no logran adquirir esos lenguajes. Entonces, la participación se disminuye. Entonces, no hay real participación. O la participación se convierte en derecho de petición,
¿no? Para que se le pueda permitir participar, o porque si es fundación pero comunidad afro al mismo tiempo no puede, porque como es fundación entonces se le excluye de la convocatoria, pero es una convocatoria que permite, que busca que haya participación de las comunidades. Entonces es un contrasentido porque la comunidad se configuró como fundación, entonces ya no puede participar y se podría estar generando ahí un viso de exclusión por esa dinámica que hay. Entonces, creo que desafortunadamente aquí pasamos por un asunto que tiene que ver con las relaciones de poder, y en tanto el ministerio no se convierta también en sus procesos y procedimientos, no transite, que yo sé que hay un interés por hacerlo en ciertos sectores del ministerio, pero que no genere unas condiciones para que haya una participación amplia, desafortunadamente esos espacios se van a ver cerrados, por lo menos desde ese punto de vista. Hasta ahí quedo por ahora. Vale, muchas gracias, Tania. Profesor Oscar, viendo la posición de Tania acerca del diálogo de los saberes, de expertos, no expertos, usted desde su experiencia, como ya lo mencionó también Tania, que ha venido trabajando en los diferentes documentos y políticas de apropiación, ¿cómo hacer? ¿Cuál es la metodología a seguir? ¿Qué desde nosotros como comunicadores, cómo podemos aportar a ese granito de arena para consolidar una sociedad basada en el conocimiento? Gracias, Pablo. No, pues esa pregunta es pues absolutamente difícil. Digamos que estaría en la misma línea de perseguir pues una muy buena política pública en general. O sea, últimamente ha habido un alto interés por generar políticas participativas, y digamos que en el plano discursivo pues se habla mucho de empoderamiento, se habla mucho de ecoconstrucción, participaciones densas y demás, pero pues en la práctica muchas veces, como lo señala Tania, hay muchos limitantes, algunas limitantes institucionales, burocráticas, jurídicas, algunas que pasan incluso por un asunto de confianza. ¿Sí? Entonces, muchas comunidades están muy organizadas, pero que han venido teniendo una historia de interrelación con el Estado que no ha sido la mejor. Entonces se van generando, y a pesar de que el Estado es múltiple, que el Estado, digamos, no es una única persona o actor, sino que cada una de estas instituciones pues tiene sus propias historias y demás, muchas veces pues se personaliza y se asume que la experiencia que hubo con cierto ministerio o con cierto nivel de gobierno local va a ser la misma para casos de ciencia y tecnología. Entonces, eso genera barreras, y el asunto de la confianza creo que es fundamental. Frente a lo que pregunta Pablo, creo que el rol, digamos, de los comunicadores y el periodismo científico de estar precisamente en el asunto de la confianza. Y de nuevo vuelvo como a un punto que mencionaba al principio de esta conversación, y es una de las complejidades del asunto de la ciencia y la tecnología, la innovación en general del conocimiento, es que pues de nuevo se mueven dos niveles. Desde el nivel sectorial, pues digamos que Colciencias perdón, MinCiencias tiene que hacer el esfuerzo eh, de divulgar toda esta estrategia, de, por ejemplo, el esfuerzo de consulta y los compromisos éticos que el equipo de investigadores que estuvo a cargo, digamos, de toda la sistematización y de apoyar el desarrollo de esta actualización de política, pues seguir trabajando en lo mismo, que no quede únicamente como un ejercicio de consulta, sino que haya mecanismos pues para llevarle ese conocimiento y esas inquietudes, pues sí, responder a esas inquietudes de todas las comunidades. Pero cuando vemos desde el punto de vista intersectorial, creo que ahí es donde es muy interesante y es donde, digamos, tiene el mayor reto el periodismo científico, y es, por ejemplo, a la hora en la que ustedes se tienen que enfrentar, o sea, a la hora en la que uno se tiene que enfrentar con temas que son controversiales, temas que tienen un alto contenido tecnocientífico en el que hay que darle voz a los expertos, pero también hay que darle voz a las comunidades, y en los que uno tiene que lidiar con muchas complejidades. Entonces estaba pensando, por ejemplo, el tema de lo que puede ser la futura vacunación de COVID en Colombia. ¿Sí? Entonces, ese es un tema absolutamente complejo en el que el periodismo científico es fundamental. Es fundamental primero, pues para haciendo todo el ejercicio de divulgación sobre riesgos, sobre beneficios, contando las historias, pero al mismo tiempo siendo muy sensibles con las especificidades de cada comunidad, con las historias que han tenido ellos en relación a otras vacunas, al mismo, digamos, al mismo relacionamiento con el sistema de salud. Y en ese punto, digamos que es donde el periodismo científico es mucho más importante y mucho más urgente, es donde tenemos que pensar
qué estrategias tenemos que desarrollar para que ese sector CTI, que es sectorial, que tiene una institucionalidad, pueda apoyar al periodismo científico, a los comunicadores, comunicadoras, de tal forma que finalmente tengan los instrumentos para desarrollar esto. Entonces aquí vuelve el asunto de la formación, vuelve el asunto, digamos, también de generar instrumentos que permitan a las comunidades de tener relatos y generar procesos sobre su propia experiencia. Involucra también darle instrumentos a los investigadores, ¿sí? Entonces de nada nos sirve tener excelentes investigadores si en el momento en el que tienen que interactuar con otros grupos de interés no tienen las herramientas, y eso da lugar a malos entendidos que pueden minar la confianza. Y aquí el asunto de confianza es fundamental, como nos lo ha mostrado todo el asunto de las fake news y todo, digamos, el desprestigio que en ciertos lugares ha tenido la institucionalidad científica, todo por el asunto de la confianza. Perfecto, desde ese punto de vista de la confianza, yo quería preguntarle a Tania qué oportunidades ve en la cobertura y la comunicación de las políticas públicas de ciencia en la toma de decisiones de cara al futuro para nuestro país. ¿Podrías ampliar un poquito más cuál es tu preocupación? ¿Cómo podrías desarrollar un poquito más la pregunta? Sí, ¿qué oportunidades ve en esta cobertura de la comunicación de políticas públicas para la toma de decisiones en nuestro país? O sea, ¿qué oportunidades ve que se amplíen los espacios, en que se haya todo el tema de formación, como ustedes lo mencionan, y cómo sería ese futuro? Pues mira, yo creo que la oportunidad, a pesar de la situación tan compleja que estamos viviendo en estos momentos, es grande porque creo que hay una sensibilidad. Esta situación de pandemia nos ha puesto en un lugar en el que estamos como ciudadanos buscando fuentes confiables de información, ¿sí? En términos de la cobertura de estos temas de política científica. Entonces creo que hay una condición a priori favorable para que se aproveche este momentum que está existiendo complejo para que los tomadores de decisiones, los medios masivos y en las redes y en distintos espacios donde se da la comunicación pública o se forma opinión pública, entiendan la importancia de que esto haga parte de manera transversal, la cobertura del conocimiento en ciencia, tecnología e innovación haga parte de manera transversal de la agenda mediática en los distintos medios de comunicación. Entonces, porque hoy es la pandemia, ayer fue IOTA, y esto va a ocurrir con más frecuencia cada vez más por todos los problemas de cambio climático y de la globalización y del tránsito de los virus, que entre otras complejidades que existen hoy, ¿sí? Otra cosa que a mí me gustaría mencionar para complementar lo que Oscar planteó es que uno de los retos que hay, pero oportunidades también, es para los periodistas y los comunicadores que cubren estos temas, es un poco complejizar la idea de la contrastación de fuentes, porque es que por un lado, esa contrastación de fuentes a veces nos ponen en una situación informativa de oposición y de dicotomía. Entonces se busca el que opina contrario al que opina un científico opina una cosa y se busca al que opina lo contrario, y se cree que de esa manera se está construyendo una verdad más compleja que se le está entregando a la opinión pública, y la verdad es que eso lo que hace es confundir mucho más, y eso se presta también para juegos de poder y relacionamientos en donde no importa lo que se está diciendo, sino quién lo dice más duro o quién lo dice de manera más llamativa para llamar la atención de la audiencia. Entonces, esa idea de contrastación de la fuente a mí me parece que es importante, que hay que matizarla y hay que trabajarla de una manera más compleja y más
cuidadosa de parte de los periodistas y los comunicadores cuando van a informar sobre temas o asuntos que son polémicos o que no tienen verdades homogéneas, ¿sí? Y en ese orden de ideas me parece que en los temas de ciencia, tecnología y innovación hay otra oportunidad para que los periodistas y los comunicadores entendamos que los científicos sociales tienen un lugar muy importante en dar un punto de vista relevante para que la opinión pública se forme una idea sobre asuntos que tienen que ver con ciencias básicas, ciencias naturales, desde el punto de vista, por ejemplo, de la sociología, de la historia del desarrollo de un campo específico. Por ejemplo, en el tema de la pandemia y de COVID, los científicos sociales que desde una perspectiva histórica o social han mirado los temas de la salud, los temas de las pandemias y su historia, y cómo han sido enfrentados en distintos momentos y en distintos contextos en momentos pasados. Ahí hay muchos aprendizajes que los comunicadores y los periodistas podrían aprovechar para ahí sí contrastar frente a la visión del epidemiólogo, del médico, del virólogo. ¿Sí? Entonces, complementar. Me parece que la contrastación, más que generar dicotomías, tiene que generar visiones con perspectivas que se complementen, si pudiéramos decirlo de alguna manera. Entonces, ahí es donde yo veo algunas de las oportunidades en estos temas. Muchas gracias, Tania. Profesor Oscar, la misma pregunta. ¿Usted qué oportunidad ve en la cobertura de las políticas públicas en cara al futuro de nuestro país? Gracias, Pablo. No, estoy completamente de acuerdo con Tania y me parece muy chévere la invitación que ella hace a mirar también las ciencias sociales específicamente porque, bueno, por una parte, pues todo ejercicio científico es sociotécnico, o sea, involucra pues desarrollo tecnológico, manipulación sobre la naturaleza y demás, pero involucra también instituciones, personas y ahí hay una gran cantidad, digamos, de problemas importantes que pues hay que tener en cuenta. Pero por otra parte, cuando estos problemas científicos se vuelven asuntos de interés público, ese carácter sociotécnico es todavía más pronunciado, ¿sí? Entonces, es necesario una mirada diversa, compleja, que tenga en cuenta lo que señala Tania, la historia, que tenga en cuenta también, digamos, las relaciones sociales que se entretejen alrededor del conocimiento experto y las relaciones que éste tiene con otros públicos. Entonces, ahí creo que hay una oportunidad muy chévere pues, de formación en distintas herramientas, herramientas metodológicas, por ejemplo, en los últimos años los estudios sociales de la ciencia han venido trabajando con estas metodologías de cartografía de controversia, las cuales van más allá del contraste de fuentes, o sea, no es únicamente como que alguien señala una cosa y a esto le contrarrestamos otro relato como para equilibrar o para ver, digamos, precisamente pues si hay convergencia en hechos y demás, sino es ver la complejidad, digamos, en la que se desarrollan las controversias tecnocientíficas, que no es un asunto únicamente de actores aislados, sino que detrás de ellos hay intereses, hay redes, digamos, de circulación de conocimiento, redes institucionales y demás. Entonces, creo que hay una invitación muy chévere para colaborar entre periodistas científicos, comunicadores y otras áreas de las ciencias sociales que han trabajado estos temas de ciencia, tecnología y sociedad. Creo también que es importante que haya un acercamiento, por ejemplo, más a incluso herramientas tradicionales como la cienciometría, pues para darle también un mayor equipamiento crítico a quien hace, digamos, periodismo científico, ¿sí? Que entienda, bueno, qué son estos índices, cómo se negocia, cómo se produce el prestigio académico a través de publicaciones, cómo uno puede ir, digamos, a hablar de un tema científico más allá del testimonio experto de un único autor y más bien mapear campos. Sí, entonces ver, digamos, qué temas han venido emergiendo en los últimos años, qué controversias, en qué van emergiendo consensos. Entonces creo que toda esta formación puede ser fundamental, digamos, para darle mayores capacidades y mayores recursos a los periodistas y a los comunicadores, de tal forma que los relatos que están construyendo pues sean mucho más complejos y atiendan, digamos, en ese sentido a las complejidades sociales y en ese sentido, digamos, puedan contribuir a generar una mayor confianza. Y finalmente, digamos que
cuando piensa mucho en política de ciencia y tecnología y en la relación entre periodismo científico y la cobertura de este sector, a mí me gusta contrastarlo con lo que pasa con el sector económico, ¿sí? Entonces, agenda económica, política económica y todo el periodismo económico. El periodismo económico creo que muchas veces se atreve un poco más a también a opinar y creo que aquí es importante. Entonces, en el caso de política de ciencia y tecnología, hay que conocer la historia de la política nacional y hay que ser crítico de la misma, ¿sí? Entonces, no es únicamente una labor de divulgación y de comunicar lo que otros expertos dicen, sino que en la medida en la que se conoce muy bien el campo y se tiene, digamos, mucho más recursos, es clave también hacer una vigilancia crítica del sector. Y creo que el periodismo científico puede contribuir muchísimo con eso. Vale, muchas gracias, profesor. Yo le quería preguntar, bueno, a los dos, con Tani y con ACPC quisimos pues, hacer la invitación porque tienen muchísima experiencia en fomentar precisamente esa participación activa de los diversos actores y pues queremos también que ustedes hoy les puedan presentar a todas las personas de Latinoamérica, de Europa, de aquí mismo de Colombia, ustedes cómo desde su experiencia han fomentado la participación activa de los diferentes actores para lo que usted nos comenta, profesor Oscar, que seamos como los vigilantes de esta cadena. ¿Empieza Oscar o...? Tania, ¿No? Vale. Okay. Bueno, a ver, yo en estos momentos desde la agencia de Lugar a Ciencia, nosotros estamos, hay un elemento de estos temas de apropiación social del conocimiento que pasa por las universidades, es decir, las universidades en los contextos regionales tienen una institucionalidad que tiene la capacidad de interactuar con distintos tipos de actores, a propósito del conocimiento que produce o de las necesidades o intereses que tienen estos tipos de actores y necesidad de resolución de problemas en contextos situados. Entonces, dentro de esta institucionalidad que existe en este Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, pensaría yo que las universidades tienen un lugar privilegiado para trabajar estos procesos. Sin embargo, pues al interior de las universidades también hay tensiones y hay dificultades para implementar estas dinámicas. Pero yo lo que he podido ver es que hay procesos que se dan a nivel de los tres ejes que tienen las universidades misionales, que son, o los institutos, las instituciones del conocimiento, que son la formación, la investigación y lo que se llama la extensión o la responsabilidad social, ¿sí? Entonces, en términos de estas políticas de apropiación social del conocimiento, nosotros estamos trabajando, haciendo un acompañamiento a un par de universidades públicas en las regiones y estamos mirando cómo podemos ayudarlos a que se institucionalicen o se generen mecanismos y procedimientos de manera más explícita para desarrollar estos procesos de apropiación con distintos actores con los cuales se enfrentan, ¿sí? Y en este proceso lo que estamos haciendo es indagar primero cómo se está desarrollando o qué tipo de iniciativas se están desarrollando de apropiación del conocimiento al interior de las universidades, ¿sí? Para hacer caracterizaciones de esos tipos de prácticas que ya se vienen desarrollando, que tradicionalmente no necesariamente se las ha llamado de esa manera, pero cuando uno mira la conceptualización de la noción ve que hay prácticas que aplican y que están contribuyendo desde esas perspectivas a generar procesos de apropiación del conocimiento. Entonces, primero, como reconocer qué es lo que hay y qué es lo que se fomenta y con qué actores participan en esos procesos. Y segundo, hacer unos ejercicios también participativos para definir qué enfoque pueden tener las universidades para desarrollar esos procesos con el entorno o la sociedad. Eso es como básicamente lo que nosotros estamos trabajando. Ya a nivel
de las comunidades. Lo que yo he podido ver es como en este acompañamiento que he hecho con una comunidad del territorio de la zona plana sur del Valle del Cauca, de afrocolombianos que están trabajando en un territorio que tiene humedales al pie del río del Cauca. Nosotros hemos como sostenido un diálogo y unas discusiones, y realmente estas comunidades uno ve que han interactuado, como lo decía Oscar, en distintos momentos con la institucionalidad del Estado para poder desarrollarse como proyecto de construcción de territorio. Esa desconfianza está ahí, y esa mirada crítica frente a las instituciones del conocimiento y del Estado está ahí, pero una capacidad reflexiva enorme. Y ellos realmente, lo que yo veo de conocer estas experiencias que ellos desarrollan, es que de manera muy natural trabajan esta idea de una perspectiva crítica y reflexiva frente al conocimiento en ciencia y tecnología, de ver que no cualquier tipo de conocimiento en ciencia y tecnología puede llegar al territorio, porque dependiendo de la perspectiva del conocimiento que llegue al territorio, puedes poner en peligro su propio proyecto de territorio. Entonces, por ejemplo, una mirada ingenieril que que analiza el agua de un humedal en su territorio y dice, este humedal está muy contaminado, ellos no la van a recibir bien, y a cambio de eso van a producir su propio conocimiento sobre el asunto, porque ellos tienen una mirada de más largo aliento de cómo son los ciclos del agua de entrada y salida en los humedales. Entonces no van a aceptar esa mirada de la ingeniería particular, porque va a ser, ellos están mirando la implicación política y económica y ecosistémica que tiene esto en un final, y es que si se construye una representación negativa del humedal, eso va a abrir pie para que el humedal sea desecado y lleguen los cañicultores a invadir ese territorio y se acaba el ecosistema. Entonces, ahí es donde yo te digo que las comunidades tienen unos conocimientos potentes, porque los han encarnado y los han vivido, sobre cuál es la incidencia positiva o negativa, los riesgos o los beneficios de que llegue un conocimiento científico-técnico específico a un contexto dado. Y ahí es donde nosotros tenemos mucho por aprender. Ahí lo dejaría. Bueno, súper, que es interesantísimo este tema de experticias, experiencias, de creación de públicos, de cómo apropian también las políticas, como usted nos comenta, Tania, y es muy gratificante haberla tenido hoy con esta experiencia y que nos haya compartido pues toda esta información que a nosotros, la comunidad de comunicadores, de periodistas de la ciencia, pues nos hace cada día más fuertes, y como gremio trabajar en pro de la apropiación y de la comunicación en los diferentes medios, tradicionales y no tradicionales, que sean lo que sea, vamos a seguir adelante. Profesor Oscar, cuéntenos su experiencia. Bueno, completamente de acuerdo con lo que señala Tania. Yo creo que uno de los ejercicios que se ha hecho constantemente y que en este momento, especialmente con lo que señala Tania, uno les ve muchísimo el valor, son los de sistematización, porque las buenas prácticas y las buenas experiencias emergen de distintos lugares. Entonces uno tiene comunidades que han logrado a veces con las uñas lograr un tipo de organización, y que a partir de eso empiezan a gestionar recursos locales, empiezan, digamos, a transformar las formas, especialmente, por ejemplo, comunidades campesinas. Sé que la Universidad Nacional, con ayuda de la Universidad de Magdalena, por ejemplo, están haciendo un ejercicio muy interesante de rastreo en la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿sí? En comunidades, digamos, organizadas de cooperativas de caficultores, que arrancan con el asunto de la caficultura, pero posteriormente hacen un ejercicio muy complejo de apropiación del conocimiento. Después se pasan, digamos, a producción orgánica, energías verdes, energías renovables, y bueno, eso empieza a tener y empiezan ellos a llamar a las universidades, no al revés. O sea, ellos son los que invitan al experto cuando ya tienen una claridad muy grande sobre qué es lo que necesitan. Pero pues uno también conoce experiencias lideradas por universidades, investigadores que hacen muy bien su labor de investigación de forma responsable, y que en el momento en el que están construyendo conocimiento a partir de lo que vive una comunidad, lo hacen de forma que sea una coproducción. Ahí también, digamos, hay experiencias muy importantes.
Y cuando uno está, digamos, bueno, cuando, por ejemplo, en el caso de la primera estrategia que tuve la oportunidad de estar desde el punto de vista del gobierno, del Estado, pues también hay, digamos, experiencias desde el punto de vista del gobierno que intentan hacer ese esfuerzo, que no sea únicamente consultivo, sino escuchar a las comunidades y que haya un esfuerzo de generar políticas públicas al menos más contextualizadas. Entonces, uno a veces se quejaba mucho de estos ejercicios de sistematización, como que, bueno, siempre se hacen sistematizaciones, pero son importantes. El reto es mucho más ir más allá de la sistematización, a que los distintos actores conozcan las experiencias de los otros y uno pueda socializar mejores prácticas en las que haya confianza, en las que haya, digamos, un proceso de construcción de conocimiento situado a partir de lo que viven las personas y sus necesidades. Cerraría, digamos, hablando desde el lugar desde el que hablo ahora, que es desde la universidad. Las universidades, digamos que han tenido diferentes relacionamientos con este asunto de la apropiación, con la divulgación científica y el periodismo científico. Algunas, digamos que han tenido una relación mucho de más larga data, pero, por ejemplo, en el caso de la Universidad del Rosario, celebro que recientemente hay un esfuerzo muy importante por tomar el gancho de la extensión como un eje a través del cual uno puede hacer procesos de apropiación. Se está generando una oficina de transferencia tecnológica que, si bien su nombre, digamos, lo enfoca muy hacia el sector productivo, la oficina se ha tenido la curiosidad y el cuidado de pensar que cada disciplina y cada ciencia hace transferencias diferentes y que una mirada de transferencia únicamente hacia lo productivo pues termina siendo muy reduccionista y no termina, digamos, siendo justa con todo el valor que puede producir la universidad en términos de producción de conocimiento y en términos de valor social de ese conocimiento. Entonces, se está discutiendo en este momento en la universidad sobre, por ejemplo, qué implica hacer transferencia en ciencias sociales, cómo una buena transferencia es una buena política pública, cómo el sector salud hace una gran cantidad, digamos, de procesos de apropiación cuando se hacen bien las cosas, cuando, digamos, uno tiene una relación horizontal, humana, con sus pacientes, con las comunidades que uno quiere intervenir. Entonces, todo ese tipo, digamos, de conocimiento se está intentando ahorita sistematizar para tener como lineamientos específicos de transferencia y de extensión dependiendo el caso y dependiendo la relación con la comunidad. Entonces creo que eso es un avance y creo que pues muchas universidades también lo están haciendo. Entonces esta actualización de la estrategia creo que llega en un muy buen momento porque pues permite tener una excusa para pues seguir uniendo esfuerzos y mantener viva la discusión sobre estos temas. Perfecto, profesor Oscar, muchas gracias. Ya nos quedan unos 4 minutos. En esos 4 minutos quisiera pues concluir con el tema que hoy hablamos de diálogo, de formación, de institucionalidad, de sociedad civil organizada, de conocimiento experto y no experto, y nos hemos enfocado un poco más hacia la política de apropiación social del conocimiento, quien es la que nos va a regir de aquí en adelante para poder hacer la divulgación y la apropiación de las diferentes políticas de ciencia, tecnología e innovación. ¿Cuál sería ese último mensaje, Tania, para concluir acerca de este gran tema que nos va a abordar durante los próximos 4 años para seguir trabajando en él? Bueno, pues sí, la audiencia que tenemos aquí son comunicadores, pero también de pronto hay investigadores o científicos. Eh, mi, mi, mensaje sería pues que nos impliquemos en el proceso de entender esta política, de ver cómo ponerla en práctica, hacerle seguimiento al ministerio y de hacer una apropiación real de la propia política de apropiación. Mi invitación también es a que especialmente los comunicadores y los divulgadores empiecen a familiarizarse más con este tema y a reconocerse como parte de estos procesos, porque un poco por la dinámica de la Asociación Colombiana de Comunicación y Periodismo Científico, he visto pues que todavía estamos en ese proceso y parece que estamos hablando de cosas muy distintas, ¿no? Pero mi invitación sería que empecemos a tejer esos diálogos internos y a ver todas las posibilidades que tienen las articulaciones y relaciones entre estos temas. La otra invitación es a los investigadores a que también miren las posibilidades de implicarse en esta política a través de sus
propios procesos de investigación. Yo sé que hay muchas tensiones y muchas dificultades para asumir esa labor de docencia e investigación universitaria que es tan compleja cada vez más, en donde cada vez más se demanda que el investigador tenga diferentes camisetas al mismo tiempo, lo cual es complejo, pero en ese orden de ideas creo que el trabajo inter y transdisciplinario y facilitar esas vías también al interior de las instituciones del conocimiento para trabajar de manera horizontal entre las distintas capacidades que existan, creo que también esa puede ser una manera de solventar estos asuntos y de reconocer la producción en apropiación como igual de importante que la producción científica. Eso sería como otro elemento que me parecería interesante. Gracias. Muchas gracias. Profesor Oscar, en un minuto, ¿cuáles serían sus conclusiones? Bueno, no sé si me atrevo a hacer conclusiones. Lo que sí haría es, digamos, pues felicitar estos escenarios. Creo que es muy importante que continuemos esta discusión. La política de apropiación ofrece una oportunidad enorme para discutir cosas muy interesantes, como lo que señalaba al final Tania, por ejemplo, cómo valoramos el conocimiento. Hablamos mucho de transformación social a través del conocimiento, pero si no cambiamos, digamos, la forma en la que universidades, centros de investigación y la misma institucionalidad valora lo que hacen los investigadores o valoran lo que hacen los mediadores y demás, entonces pues no vamos a avanzar mucho en eso. Y también, digamos, la importancia de mantener una comunidad crítica muy pendiente de estos desarrollos de política pública. Entonces, si bien uno celebra, por ejemplo, el esfuerzo de actualizar la estrategia, como la foto más grande es un poco más compleja. O sea, estamos en una política de ciencia y tecnología en la que, o sea, estamos viendo una gran reducción en el presupuesto para investigación. Ciencias sociales tenemos cada vez menos recursos y la política creo que dice unas cosas muy chéveres como desde el punto de vista de la apropiación, pero cuando uno ve todo el paquete de política de ciencia, tecnología e innovación actual, pues hay un retroceso en muchos debates y estamos, digamos, en una completa desfinanciación. Entonces, es muy importante eso, espacios críticos y diálogo constante. Perfecto, muchísimas gracias. Para concluir, pues a los dos, a Tania y a Oscar, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Esto es un pequeño abrebocas, como decimos, de todo este gran tema de la política, de la comunicación y ese llamado que hace Tania muy importante desde para el grupo de ACPC, que empecemos a trabajar como actores unidos en este tema tan importante que nos va a dar como la línea para los próximos años y que empecemos a hablar en conjunto del mismo tema. Entonces, muchas gracias también a Jimena, a Tania por habernos permitido este espacio y pues bueno, vamos a empezar a trabajar en conjunto para que creamos ese mapa de actores y todos empecemos a hablar del mismo tema en Colombia. Muchísimas gracias a los dos, muchas gracias a CPC, a todos los organizadores y pues nos estaremos viendo en los próximos eventos. Los esperamos ahorita en la sesión de la tarde de 2 a 9 de la noche.